Aquí está la incógnita, ¿no es cierto? Asumimos que toda está en fracción. Siguiente paso, hacemos sumatoria de fuerza en X, en Y y momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo trabajo con la unidad que yo voy a elegir, que yo decidí trabajar, considero estas tres ecuaciones. Pero no siempre las tres ecuaciones son directamente iguales de prácticas para utilizar. ¿A qué me refiero? Bien, teniendo este problema, la sumatoria de fuerza en X no me convenía porque voy a tener una incógnita, la componente horizontal de esa fuerza y la componente horizontal de esa fuerza. Tres incógnitas. Tres incógnitas en una ecuación. Vamos a decir, pasemos a la siguiente, sumatoria de fuerza en Y. Tengo la componente vertical de esa fuerza y la componente vertical de esa fuerza. Dos incógnitas, una ecuación. Tampoco me sirve. Por lo tanto, simplemente nos quedaba hacer sumatoria de momento. De estas dos, de esas tres, nos queda, ¿no es cierto?, solamente sumatoria de momento. ¿Qué es lo que pasa? Que la sumatoria de momento ahora tenemos que decir con respecto a qué punto hacemos un momento. Hacemos un momento con respecto a C, a D, a E, a F o a B. Siempre, en este método, elijan hacer momentos con respecto al nodo donde se concentren la mayor cantidad de incógnitas. En este caso, en el nodo B solamente llega una incógnita, que es la fuerza BC. No nos sirve, porque en el nodo F llegan dos incógnitas. Ese nodo de arriba concentra dos incógnitas. Por lo tanto, con respecto a ese elemento, es con el que vamos a hacer momento. Partimos entonces haciendo un momento con respecto a F, al nodo B. Sí, regla de la mano derecha, no pueden equivocarse. Si ustedes hacen momento mal acá, tienen todo el problema. Eso creo que entienden. Entonces, por eso es importante que ya estructure la regla de la mano derecha esté dominada. Entonces, vamos haciendo un momento con respecto al punto F. Estas dos fuerzas que confluyen en el nodo no aportan momento. El hecho de por sí. Esta fuerza genera momento, esta fuerza genera momento y esta fuerza genera momento. ¿Cuál es el momento? Partamos por las conocidas. ¿Cuál es el brazo volante de esa fuerza? 9 pies. Momento positivo, 300 libras por 9 pies. Momento positivo. Esta fuerza, 300 libras. Momento negativo, está apuntando hacia abajo. Negativo por 3 pies. Menos 3 pies por 300. Listo, tengo el momento de ese y me falta ese. ¿Qué signo va a tener? También negativo. 5,2 pies, que es la altura que calculamos al principio, por la fuerza BC. Como ya tengo una sola incógnita conocido, hago el despeje y me llevo un valor, ¿no es cierto?, de 346,15 libras. Como el resultado no me dio negativo, me dio positivo, me dice, ah, perfecto, el supuesto original que usted hizo, de la fuerza BC, es correcto. Su elemento está trabajando otra vez. No hay nada que corregir. ¿Listo? Y ahora, fíjense, ya ocupamos una ecuación. Nos queda sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Nos quedan disponibles dos ecuaciones para trabajar y a la vez nos quedan disponibles, o sea, tenemos que encontrar dos incógnitas. Dos incógnitas, dos ecuaciones, el problema tiene resolución. Pero voy a tener que trabajarlas en conjunto. No me sirve trabajarlas por separado. Entonces partimos, ¿no es cierto?, haciendo sumatoria de fuerza en X. ¿Podríamos haber hecho sumatoria de fuerza en Y? Sí, ningún problema. Y también es un mismo resultado. Partimos entonces haciendo sumatoria de fuerza en X. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos que tener cuidado con la geometría. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con la geometría porque, ¿no es cierto?, al hacer la descomposición tenemos que elegir adecuadamente el ángulo que nos corresponde. Partimos haciendo la descomposición, ¿no es cierto?, de la fuerza CF. Como estamos asumiendo fraccionada, la dibujamos hacia arriba. Después el problema nos va a decir si estábamos equivocados o no. Con respecto al ángulo de 30, ¿sí? La fuerza CF, ¿no es cierto?, es esta. Como este ángulo vale 60, 90, el complemento son 30. Trabajamos por ese ángulo. Calculamos su componente en X, su componente en Y y la dejamos expresada así como ecuación. Hacemos lo mismo para la fuerza EF. La fuerza EF ya es con respecto también al ángulo de 30 grados. Pero ahora el ángulo está sobre el vector. Aquí estaba abajo el vector, acá está sobre el vector. Vean la diferencia. ¿Ya? Entonces generamos su componente vertical y su componente horizontal. También la dejamos expresada. Esta parte también es importante, chicos. Contenidos que vimos en la unidad 1. Luego expresamos, ¿no es cierto?, nuestra sumatoria de fuerza.
No tenemos que corregir la fuerza BC porque sabemos que está siendo traccionada, por lo tanto está apuntando en la dirección del eje negativo, negativo, menos FBC. Menos, porque va a apuntar hacia allá, ¿no es cierto? Nuestra componente de la fuerza CF, seno de 30, FTF, fuerza F, por coseno de 30. No podemos hacer nada porque tenemos dos incógnitas y una ecuación. Pasamos a la siguiente, sumatoria de fuerza en I. Hacemos lo mismo. Tomamos la sumatoria de fuerza en I. Y aquí, como tenemos simetría en la cercha, las fuerzas externas se anulan. Asientos positivos, asientos negativos, se cancelan. 0, 0. Por lo tanto, me queda una fuerza en función de la otra. Llegado a este punto, ya el resultado me está diciendo lo siguiente, el desarrollo. Me está diciendo, mire, una de las dos fuerzas es contraria a la que usted supuso. No pueden estar contraccionadas. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, hago el despeje, ¿no es cierto? Me queda que la fuerza CF va a ser coseno dividiendo, coseno, coseno de 30, seno dividir coseno, me da tangente. ¿Listo? Esta fuerza, esta ecuación, ¿no es cierto? La dejo lo más simple posible, menos 0,577 por fuerza F, y esta la reemplazo nuevamente acá. Y ahí hago todo el desarrollo matemático. Entonces, al corregirse este resultado negativo, nos está indicando que la fuerza F, en vez de estar traccionada, estaba por presión. Y ahí era el último análisis que yo le decía. Todo acecha, todo reticulado, está trabajando con cuerdas verticales hacia abajo, el cordón inferior siempre está traccionado. Siempre. Es como el cordón de la ropa. El primero de la ropa, y después le coloco la ropa mojada, se me hace una guatita, esa guatita, porque la soporta y las diagonales están con presión. Los montantes superiores están siempre a compresión, compresión. Si les da negativo, o sea, si les da contrario, es porque algo hicieron mal. En el triángulo que tiene allá cuando sacó las fuerzas de reacción del EF, o sea, yo entiendo que igual se podría trabajar con el ángulo 60. ¿Acá? Sí. Ya. El ángulo 60, porque usted dijo, arriba del vector. Si yo saco el ángulo debajo del vector, me da 60, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, que imagino que utilizo como a toda 30 como para poder simplificar la escuela. Es que estoy aprovechando el mismo mono. ¿Para qué iba a usar el 60? Acá está el 30. No, es que ese va afuera. Ese triángulo va afuera. Ah, perdón, este es este. Sí, que es ese mono. Sí, entonces, o sea, digo más que nada un tema para poder simplificar los únicos senos. Eso, porque todos finalmente los dejan como seno 30, coseno 30, y si me mete un 60 ya son cálculos diferentes. Pero igual tendría que llegar al mismo resultado. Ah, no, este es el resultado. Sí. Acuérdense que siempre los ángulos son complementarios. Sí. El seno 30 es lo mismo que el Coseno de 60. coseno 60. ¿Ya? Sí, exacto, lo que dice el compañero es verdad. Si ustedes utilizan el cálculo, igual tienen que arribar los mismos resultados. Consulta esta el siguiente ejercicio. Esto está arriba aquí, lo iniciamos acá arriba que el extraer. Voy a borrar. Sí, debe. Aprovecha. ¿Ahora es cuándo? Este problema se llama Warren. Habla de desecho también. El que vamos a hacer ahora es el ejercicio número 4. Ya tenemos. Porque si bien geométricamente, si es simétrico, las fuerzas no lo son. Tengo 6 newton en este lado, 8 newton. O sea, hacer el cercha que el mercado, el tramado está más cargado para él, obviamente. ¿Ya? Reacciones internas, voy a tener ahí a X avancemos un poco de ejercicio de trabajo. Nos piden calcular la barra CD, CF y FG. CD, CF y FG. Por lo tanto, el corte tiene que pasar
¿Cuántas fuerzas tengo en el lado izquierdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 con la fuerza externa. ¿Cuántas fuerzas tengo en el lado derecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya sé que voy a tener que trabajar con la mitad del lado derecho. ¿Ya? Entonces ya nos vamos a simplificar el problema. No voy a poder trabajar el problema sin calcular la reacción local. No puedo. ¿Por qué? Porque esta fuerza aquí, cuando llega a un momento nuevamente, me va a generar una componente que necesito conocer. No voy a hacer el desarrollo de vídeos, pero esas fuerzas tienen el siguiente valor. Voy a para la casa a verificarlo. No hay que hacer. No lo voy a hacer bien. Gracias. Sumatorio y fuerza en X. Entonces a X vale 0, no hay más fuerza externa, sumatorio de fuerza en Y igual 0, entonces a Y más EY 6 más 8 son 14. no puedo hacer nada más ahí, sumatorio de momento con respecto a negativo, positivo, más 3, 3, 3 9 puntos de I menos 6 3 menos 8 por 6. Momento, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ahí está. Bien, paso por el otro lado, ¿no es cierto? Y una unidad de I es igual a 6 por 3 más 8 por 6 me da 66 y dividido 9 me da 7,3. Estamos trabajando en el numerito, perfecto. Por lo tanto, reemplazando la ecuación de sumatoria de fuerza, me da que ahí es igual a 14 menos 7.3, 6,5. De nuevo, ¿cierto? El resultado me tiene que dar una correlación con el problema geométrico. Esa hecha no puede estar más cargada para el lado de acá. Tenía que estar más cargada para este lado. Por lo tanto, esta relación tenía que ser mayor. ¿Qué momento más cargado? Fíjate, Tiene más. La fuerza. tu secha es simétrica, geométricamente en ambos lados. La misma cantidad de elementos de acá son la misma cantidad de elementos de acá. Pero ¿cuál de las dos cargas es mayor? Está haciendo como esto en el fondo. Porque tiene menos elementos de apoyo, claro. ¿Ya? Entonces esta carga que está diciendo que esta mitad de la secha está más solicitada que la otra. ¿Ya? Bien, tenemos nuestra reacción. Ya determinamos, ¿no es cierto?, cómo vamos a trabajar con respecto a la estructura. Ya sabemos que nuestra mitad del lado derecho es la que nos va a facilitar, ¿no es cierto?, el trabajo. Por lo tanto, nos quedamos con esa mitad. ¿Ya? Nos olvidamos de todos estos problemas. Y ayúdense geométricamente. Es un pico para atrás. El enunciado, ¿qué tiene el enunciado? El enunciado que es centro de derecho de línea. Sí, la fuerza externa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aplicamos el método ahora de las secciones. Vamos a dibujar nuestro módulo. Entonces tengo el nodo 0, tengo el nodo B, tengo el nodo E, tengo esta es la separación. Aquí tengo mi fuerza y aquí tengo mi corte. ¿Sí? En ese corte es cuando yo ahora voy a jugar a suponer. No se complique. Eso con todo directamente que están, ¿no es cierto?, traccionando. ¿Listo?
sería FG. G sería mi fuerza F, debería ser mi fuerza G. Me dicen en el cell Todo una evolución isósceles. Todo mide 60 grados. es de 60, 3, 3, 3, 2, 60. Sí. O lo podemos calcular si quieres. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? Proyectamos nuestra altura en el centro del triángulo y nos da 1,5 y hacemos 1,5. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que este ángulo mide 60. Bien, ya supusimos entonces que nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Se ve esta reacción, nuestra fuerza se ve esta reacción y nuestra fuerza FG también está en la fuerza. ¿Ya? Esos son nuestros supuestos para verificar. Listo. Tengo entonces todas mis variables involucradas. Puedo hacer entonces uso de mis tres ecuaciones. Mis tres ecuaciones me permiten hacer uso de esas tres ecuaciones de la manera que yo estime conveniente. Entonces, parto con una, con otra, lo mismo, el mismo criterio de este chiquillo, el mismo criterio de este. ¿Por qué no me sirve la sumatoria de fuerza como primera ecuación? Porque voy a tener una incógnita, dos incógnitas, la componente de esa, tres incógnitas. Tres incógnitas, una ecuación no me sirve. ¿Por qué no me sirve la sumatoria de fuerza ahí? Yo voy a tener una incógnita y aquí se podría hacer sumatoria de fuerza. Perfectamente, no tiene ningún problema hacer sumatoria de fuerza porque la única fuerza es una sola incógnita. ¿Sí? Y sumatoria de momento también me sirve, ¿no es cierto? Porque puedo elegir hacer momento con respecto a C, que queda una incógnita y está con fuerza. Resultado directo. Partamos con el sumatoria de momento. Sumatoria de momento con respecto a C es igual a 0. Fíjense, este brazo de fuerza me está generando el momento, esa fuerza me está generando el momento y esa fuerza me está generando el momento. Partamos con la rectangular más fácil. Perfecto. Yo, de compensar eso sí, con cualquier fuerza, o sea, compensar en un momento y yo con la otra fuerza. ¿Sí? Con la que te permita trabajar. Siempre permite para que termine debe ser 9, 4,5. ¿Sí? Debe ser 9, 4,5. Listo. Parto haciendo un momento con respecto a C. La fuerza 7,3, o sea, perdón, la fuerza en la poli de I me genera un momento positivo, ¿cierto? Más 7,3 por mi brazo palanca que son 4,5. Luego, desde este punto a mi fuerza F tengo la mitad de 3. Menos 8 kilonewton, ¿no? Sí, 8 kilonewton por 1,5 metros. Listo, tengo el momento aportado por esa fuerza, y ahora me queda, ¿no es cierto?, calcular este brazo metálico. ¿Cierto? Como yo sé que esta altura se me repite acá, ¿no es cierto?, para todas las fechas parejos, y sé que esto mide 60, esto mide 3, 1,5, se me forma el siguiente triángulo.
60 tangente de 60 es igual a B partido por 1,5. ¿Cuánto da eso, por favor? 1,5 por tangente de 60. 2,6. Vamos a usar 2,6 para simplificar. ¿Ya? ¿Estamos en metros? Sí, 2,6 metros de altura. Listo. Entonces, nuestra fuerza D, que vale 2,6, ¿cierto? Nos genera un momento negativo, menos fuerza F por 2,6 metros, es igual a 0. Paso este para el otro lado, me queda 2,6 por fuerza F es igual a 7.3 por 4.5 menos 8 por 1.5, 20,75. Dividido por 6 me da 8,0 kilómetros. Como no se me corrige el signo, ¿cierto? Voy a verificar 7.3 por 4.5 menos 8 por 1.5. Sí, me da positivo. Significa que efectivamente está reaccionando. Nuevamente se dan cuenta que el resultado del cordón inferior no tenía que dar un elemento traccional, no podía ser comprendido. Ojo, en las hechas, en general en los reticulados, los elementos no cambian de tensión. O sea, si este elemento está en tracción, también está en tracción, también está en tracción. Claro. Lo mismo arriba. Las diagonales pueden cambiar, esta diagonal puede estar a compresión y esta tracción, ningún problema. Pero estos elementos principales, los cordones inferiores y superiores, siempre trabajan solamente de una forma. Por lo tanto, el elemento efectivamente está en tracción. ¿Sí? Listo. Tengo calculado el de abajo, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer una sola, que va a ser para sumatoria de fuerza en I. Fíjense, voy a hacer sumatoria de fuerza en I para calcular esa componente y es la única incógnita. Y luego le sumo la fuerza de los apoyos. ¿Sí? Entonces hago sumatoria de fuerza en I para 0. Si este ángulo vale 60, por reciprocidad con ese ángulo, por lo tanto, lo voy a componer con la función seno. F CF con seno de 60, menos 8 kilonewton más 7,3 kilonewton es igual a 0. Menos 8 más 7,3 me da 0,7 negativo. Para pasarlo para el otro lado me da más 0,7, seno de 60 es 0,5 si no me equivoco, no, 0,86. Efectivamente está trabajando también a reacción. ¿Sí? Listo. Tengo mi componente, ¿no es cierto?, de mi diagonal. Luego me queda la última ecuación que sería sumatoria de fuerza en el eje X. Todas mis fuerzas que estén participando en el eje X. ¿Cuántas fuerzas tengo participando en el eje X? 1, 2 y 3. Por lo tanto, voy a tener menos, voy a escribirla toda de una, menos FFG, la componente horizontal de la fuerza CF, menos fuerza CF por coseno de 60, menos mi fuerza CF que es igual a 0.
Mi fuerza CF la acabo de calcular, es conocida. Mi fuerza FG la acabo de calcular en el punto anterior, también la conozco. Por lo tanto, esta es mi incógnita, la paso a hablar por negativo. Perdón, por signo cambiado, positivo. Me queda entonces que menos FFG menos 8,0 kN menos mi fuerza CF 0,8 por el coseno de 60 me está diciendo entonces que mi fuerza es 80 más 0,8 por el coseno de 60 80,4, ¿cierto? ¿Quién está diciendo el resultado? Entonces, que en realidad su elemento está trabajando a compresión. Perfecto. Cambiamos. Creo que no parece que 8, sí, perdón. 8, muy bien, gracias. Sí, el orden de magnitud no estaba bien importante. ¿Ya? Y efectivamente, nuevamente, este elemento corresponde a nuestro cordón superior, tenía que estar comprimido. La cercha tiende a hacer esto. ¿Cierto? Porque estoy empujando de abajo. Aquí dice como una caja de palillo. Si yo la cargo de abajo, el elemento tendría que estar trabajando con presión. De abajo a la presión. Y listo, problema terminado. Primero, ¿cierto? Reconocer qué es lo que nos están preguntando. En este caso nos están preguntando estas 3 barras. Automáticamente esas 3 barras lo que me están diciendo es que usted tiene que basar el plano de corte virtual por ahí. Siguiente, miren, independiente de con qué valores de las reacciones nos den, hagan un conteo de la cantidad de fuerzas que están en la mitad de la izquierda y en la mitad de la derecha. Se dan cuenta al tiro que en el 90% de los casos la mitad donde está el apoyo de rodilla es la mitad que tiene la menor cantidad de fuerza. No es la magnitud de las fuerzas, sino es la cantidad de fuerza involucrada. Eso están los apuntes chiquillos, están los apuntes de la clase. Entonces, la mitad que tiene la menor cantidad de fuerza involucradas es la que corresponde. ¿Ya? Entonces ya sabemos que vamos a trabajar con la mitad de la derecha. El siguiente paso es hacer sumatoria de fuerza y sumatoria de momentos para calcular la reacción en los apoyos. Eso lo hicimos en la unidad 2. ¿Ya? Acá hacemos el cálculo de los apoyos. Tenemos el que me interesa, que es el EI, que vale 7,3 mil. Nuevamente, aquí tienen una forma, ¿no es cierto?, de ir tanteando cómo venía el tema. Como nuestra cercha es simétrica en lo geométrico, pero está más cargada para el lado derecho, nuestro apoyo tenía que estar más solicitado. Ese tenía que tener mayor magnitud. Lo podía hacer al revés. ¿Ya? No podía ser negativo tampoco. No podía ser negativo porque nuestros puntos de fuerza externa están apuntando hacia abajo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra componente I, que es la que me interesa. Dibujamos nuestro diagrama corporal. Chiquillos, es importante. Ayúdense ustedes mismos, porque les va a dar una coherencia a lo que están haciendo. Dibujan su diagrama corporal. Aquí nosotros, como decíamos, el método de las secciones trabaja con la proyección de las fuerzas. ¿Ya? A diferencia del método de las secciones. El método de las secciones sigue trabajando con la forma en la que yo creo que el elemento está trabajando. Como yo no juego, no me gusta empezar a perder tiempo suponiendo porque se esté compresión, puede ser que todas estas instrucciones. Con la práctica se dan cuenta que perfectamente ustedes aquí ya podrían haber determinado desde abajo para la reacción, desde arriba a compresión. Y esto era 50-50. Voy a hacerlo uno o otro. Generalmente las diagonales están trabajando en reacción. Pero les estoy dando tips. ¿Ya? Si quieren, pueden tomarlo, si no, no. Cordón inferior, siempre reacción. Cordón superior, siempre a compresión. Diagonales, generalmente a reacción. ¿Ya? Listo, acá en este caso supusimos que todas están trabajando en reacción. Como todas están trabajando en reacción, todas están tiradas. ¿Ya? Calculamos los datos geométricos que nos faltan, ¿no es cierto? La altura de la cercha, los ángulos, y comenzamos a hacer sumatoria de fuerza y momento. En este caso, como es un problema relativamente sencillo, podríamos haber partido, ¿no es cierto?, haciendo sumatoria de fuerzas con respecto al eje y no hubiese dado resultado. Ningún problema. Y después con esa fuerza podríamos haber hecho sumatoria con respecto al eje X, pero tampoco ahí hubiésemos quedado. También hubiésemos tenido que haber hecho sumatoria de momentos. Con respecto a qué no hubo sumatoria de momentos,
con respecto al nodo, donde llegan, donde confluye la mayor cantidad de incógnitas. Como en este caso, el nodo virtual me dice que el nodo C es donde confluyen dos incógnitas, con respecto a ese nodo, hago aumento. De hecho, prosigue por fuerza, me genera momento de esa, momento de esa, momento de esa. Momento del apoyo positivo, fuerza externa negativo, fuerza de la barra FG también negativa. Vamos a meter un momento, llego a la fuerza, por cierto, efectiva. Efectivamente, su fuerza está trabajando en reacción, se comprueba el supuesto, está trabajando en reacción. Era lo que les pedí, calcular la magnitud y determinar de qué forma está trabajando en reacción. Siguiente, sumatoria de fuerza N. Era la segunda cosa que nos convenía. ¿Ya? Segunda cosa que nos convenía, eran tres. Sumatoria de fuerza N. ¿Qué fuerzas están participando en el eje? Tenemos la reacción centrífuga del apoyo, tenemos la fuerza externa de 8 Newton y tenemos, ¿no es cierto?, la componente vertical de mi diagonal. Es lo único, porque la otra está en el eje X. Ahora de composición, por ser de 60, ¿no es cierto?, el componente vertical, menos 8, hacia abajo, por si te podría salir, me da 0,7, negativo, paso por el lado positivo, me da entonces que mi fuerza es de 0,8 kilómetros a reacción. Efectivamente, mi diagonal estaba trabajando a la reacción. Lo mismo hacemos con sumatoria de fuerza y obtenemos el último momento. Perdón, el último momento. Entonces, si se fijan, de los tres supuestos, solamente se nos cumplieron 2 de 3, lo cual no es malo. Como método súper rápido y efectivo y no perdemos tiempo. ¿Alcanzamos a hacer algo más?